Muy buenas tardes, amigos de mi canal. Ya estoy de regreso, rapidito con este otro tema. Mi hijo está tomando una clase de hecho todas las clases que él está tomando ahora, igual que el año pasado, son Honor Class, clases de honor. Ahora está tomando una clase que es Honor Algebra 2 y está viendo la parte de funciones. Entonces quería compartir con ustedes porque ahora estoy ayudándolo para un examen que tiene la semana que viene. Y vamos a ver algo sobre el rango, el domain, the domain and range, identify if the relation is a function or not. Ok, vamos allá. La primera pregunta dice, determine whether each relation is a function explained. Ok, cuando tenemos una relación o una expresión, en este caso es una relación de pares ordenados, ¿cómo sabemos si esa relación es una función o no es una función? Bueno, for each input we can only get an output. Es decir, por cada valor de X solo podemos tener un valor de Y. Dicho más fácilmente, y de esta forma yo creo que nunca lo explican en la escuela, en esta relación nunca puede haber un valor de X que se repita, porque va a ser un mismo valor de X con diferentes valores de Y. Y esa relación no va a ser una función. Por ejemplo, si analizamos el inciso A, tenemos el valor de X, el par menos 1,3, 0,3, 1,3, 2,1 y 3,1. Si se fijan en esta relación, en ningún momento el valor de X se repite. Tenemos menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, esta relación es una función. ¿Es una función? Sí. Función. Porque ningún valor de X se repite. Es decir, para cada valor de X hay un exclusivo valor de Y. For each value of input, we only got a value of output. Para cada valor de entrada tenemos exclusivamente un valor de salida. Ahora vamos a analizar el inciso B. Tenemos el par 5,1, 9.8, 9.8, 7.5, 7,5, 5,4, 6,3. Y aquí saltó algo. Tenemos el primer par 5,1. Y aquí tenemos un par que es 5,4. Es decir, para iguales valores de X obtenemos diferentes valores de Y. Por lo tanto, esto no es una función. Fíjense cómo el valor de X se repite. No es función.
porque el valor x igual a 5 se repite en la relación. Fíjense que el valor de x igual a 5 lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Para el mismo valor de x obtenemos diferentes valores de y. Por lo tanto, esta relación no es una función. Y en el caso del inciso A, ningún valor de x se repite, por lo tanto, es una función. Vamos a ver la pregunta 2. Dice, find the domain and range of the function represented by the graph. Encuentra el dominio y el rango de la función representada por los gráficos. El primer gráfico es un gráfico puntual, solo los puntos ploteados. Vamos a ver el inciso A. Entonces, recuerden siempre que el domain o el dominio son los valores de x que definen la función. Y el rango o la imagen son los valores de y definidos en la función. Dominio o domain son los valores de x que definen la función y el rango son los valores de y, valores de x que definen la función y valores de y que definidos en la función. Es decir, vamos a ver en el inciso A los valores de x y vamos a buscar los valores de x. Esta es una función puntual. El dominio no lo daríamos en un intervalo, en un formato de intervalo, sino el dominio sería valor de x aquí, sería menos 1, coma, otro valor de x donde tenemos la función es este puntico de aquí, 0, menos 1, 0, otro valor de x sería este, aquí tenemos un punto, y el valor de x sería 1, 1, perdón, vamos a quitar esto un momento. Dijimos 0,
menos 1, 0, 1, 1, y el otro valor sería en 2, en x igual a 2. Aquí sería el valor de 1, 0, menos 1, y el otro valor sería x igual a 2. El dominio sería menos 1, 0, 1, 2. Serían los valores para los cuales, donde se desarrolla nuestra función, los valores para los cuales nuestra función está definida. Y el rango o el range serían los valores de y definidos en la función. Y el valor de y, el primer punto coincide con el valor de y, 1, 2. Es decir, menos 1,2 sería 2. Comenzaríamos con 2, 0, porque este punto es 0,0. El otro valor sería menos 2 en y, menos 2. Y el otro sería 2, menos 4. O sea, el valor de y sería menos 4. Y este sería el rango de la función. De esta función, que es una función puntual. En el otro caso, vemos que es una curva. El domain, como les decía, aquí lo pueden ver, se señaló, se analiza en el eje de las X y el range en el eje de las Y. Aquí y aquí el domain. Ahora, ¿cuál sería el dominio aquí o el domain? Sería entre este valor, incluyéndolo porque vemos que la curva está cerrada, entre este valor y este valor X. Y este valor sería, cada separación equivale a 1, sería menos 1, menos 2, menos 3. El dominio, la función estaría definida, y aquí sí vamos a dar en formato de intervalo para las X entre menos 3, incluyendo el menos 3 porque es cerrada la función, las X mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 2, 3. Que 3. Este sería el dominio. Los valores de X para los cuales está definida nuestra función. ¿Desde dónde hasta dónde va nuestra función? Desde X es igual a menos 3, incluyendo el menos 3, hasta X igual a 3, incluyendo el 3, porque la función es cerrada en ambos puntos. Y el rango, o el range, o la imagen, que es los valores en el eje Y. Vamos a ver nuestra función. Los valores de Y definidos en la función son entre menos 2, este punto aquí sería menos 2, hasta 2 positivo, aquí lo podemos ver, hasta 2. Entonces el rango estaría entre menos 2 y 2, el rango estaría entre menos 2 y 2, incluyendo al menos 2 y al 2. Es decir, sería, pero en este caso serían las Y, las Y, de Y-axis, el eje de las Y. Estaría definido entre menos 2, incluyendo al menos 2, las Y mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 2. Y este sería el rango de la función. Y este sería el domain. Es importante aclarar siempre que recuerden que siempre de cualquier función el domain se analiza en el eje X y el range o la imagen o el rango se analiza en el eje Y. Domain o dominio
en el eje de las abscisas o el eje X o el X-axis y el range, el rango o la imagen se analiza en el Y-axis, en el eje de las Y o en el eje Y o en el eje de las ordenadas, que es otra forma de llamar al eje de las Y. Aquí tenemos dos más sobre lo que vimos anteriormente. Dice este practice: determine whether the relation is a function. Explain. Vamos a chequear aquí cada par en esta relación: menos 2, menos 5, 3, menos 1, 4, 2, 5, menos 5, 6,7. En algún momento algún par se repite el valor de X. En ninguno. Por lo tanto, es una función. Por lo que ya sabemos. Vamos a ver aquí. En el 2, 8,5, 6,0, 4, menos 7, 2, menos 4 y 4,7. Aquí tenemos que el 4 lo tenemos aquí con el valor de Y de menos 7 y en este par el 4 lo tenemos con el valor de 7. Por lo tanto, el 4 lo tenemos repetido en esta relación y eso indica que no funciona, no es una función. ¿Por qué? Porque hay un valor de X que se repite en la relación, por lo tanto no es una función. Vamos a analizar aquí ahora el 3, el 4 y el 5. It's about domain and range. Estos ejercicios son sobre el dominio y el rango. Find the domain and range of the function represented by the graph. Encuentra el dominio y el rango de la función representada por el gráfico. La primera función es una curva, como hablamos anteriormente. El dominio, recuerden que lo analizamos en el eje X, y este dominio, nuestra función estaría definida desde este punto, y vemos que es cerrado, está pintado hasta este punto del valor de X. Entonces este punto, aquí vamos de 1 en 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta 2, 3, 4. El dominio sería las X, como siempre, como les dije anteriormente, siempre el domain o el dominio lo analizamos en el eje X. Las X mayores o iguales que menos 4 y menores o iguales que 4. ¿Por qué ponemos menor o igual y mayor o igual? Porque se incluye, es decir, fíjense que aquí está cerrado, pintado el extremo de la curva. Quiere decir que esos valores debemos incluirlo en el interval notation, en la notación de intervalo. Desde menos 4, X mayores o iguales que menos 4, hasta las X menores o iguales que 4 positivo. Y ahora vamos al rango o al range. Discúlpeme, estoy tratando de hacer algo como bilingüe o en Spanglish, porque hay amiguitos de mi hijo que van a estudiar por este tutorial. And they have to understand. Ellos necesitan entender también. Entonces el rango, que como dijimos, lo analizamos en el eje Y. Aquí podemos ver, si nos movemos de abajo hacia arriba, nuestra función empieza en el eje Y por el valor de menos 1, menos 2, menos 3 por menos 4. ¿Y dónde termina nuestra función en el eje Y? En 0. En este valor, es el valor del eje Y, lo mismo para menos 4 que para 4 positivo. Es decir que entonces los valores de Y serían las Y, los valores del rango serían las Y mayores o iguales que
menos 4 y menores o iguales que 0. Ese sería nuestro rango, porque fíjense que en ese intervalo se mueve nuestra función, el rango de nuestra función o los valores de y, entre menos 4 y 0. La otra función es una función puntual. El domain serían, en este caso, todos los valores de x, y el rango o el range, all y values. Domain o dominio, all x values, and range, all y values, because it's a puntual function. So, vamos a ver, el primer valor de x sería para el dominio, que como les expliqué anteriormente, vamos a analizar siempre los valores de x. Aquí sería para el dominio menos 4, porque aquí vamos 1, dice aquí va de 2 en 2 en el eje y. Perfecto. Bueno, aquí sería para el domain menos 3, el primer valor, coma, nos movemos de izquierda a derecha, from left to right, menos 3, coma, el otro valor sería de x, 0, no, perdón, menos 1, sería el valor de x aquí, menos 1, coma, fíjense que este valor aquí es menos 1, el puntico. El otro valor de x sería 1 positivo, aquí, coma 1, el otro valor de x, 2, 3, sería 3 positivo, y el otro valor de x sería 4, aquí vas, 2, 4, sería 6, este sería aquí, el valor de x sería 4, y aquí esto sería 6, el valor de y, pero eso cuando analicemos el rango, analizamos eso, este valor sería 6, so aquí sería coma 4, que sería nuestro valor de x para este punto, 4. Este sería el dominio, menos 3, coma menos 1, coma 1, coma 3, coma 4. Y el range o el rango sería los valores de y. Y el valor de y para el primer punto es menos 4, coma, el otro valor, el valor de y para el segundo punto es 0, menos 4,0, coma, para el otro punto, para el punto que está en 1x, sería 2, el valor de y, coma 2, para el punto, para x igual a 3, el punto, el valor de y sería 4, coma 4, y para el otro punto, para el valor de x igual 4, el valor de y sería 6, sería coma 6. Y aquí tenemos ya el range o el rango de la función, sería negative 4, coma 0, coma 2, coma 4, coma 6, minus 4, the first value of y for the first point, for the point at negative 1 in x is 0, the y value, and for the point 1, x equal 1, the y value is equal 2, y value is equal 2, and for the point x equal 3, the y value is equal 4, and for the x value is equal 4, the y value is equal 6. Menos 4,0,2,4,6 sería el rango. Claro. Fíjense ahora aquí, curioso algo en esta función, que es una función que desde que la vemos la conocemos, es un absolute value, y diría que es la función original del absolute value o del valor absoluto.
Fíjense como aquí no tenemos nada cerrado. No hay nada cerrado aquí, es abierto. Podemos apreciar cómo esta función, cuando analizamos el dominio, y es lo que confunde a veces, si analizamos el dominio nos movemos de izquierda a derecha en el eje X y podemos ver que nos movemos en la función, nunca se interrumpe, en los valores de X desde menos infinito hasta más infinito. Está definida esta función desde menos infinito hasta más infinito, moviéndonos de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que podríamos establecer que los valores de X están definidos si la función está definida desde menos infinito hasta más infinito, entonces el dominio lo podíamos dar como todos los reales, todos los números reales. Podríamos dar el dominio así, todos los reales o all real numbers. Este es el dominio. Todos los reales, que vamos a escribir la notación completa para que no se confundan. En la forma de notación. X que pertenece a los reales, a todos los reales. Es una forma de escribir el domain de esta función que está definida desde menos infinito, hasta más infinito. O lo podríamos también dar en la forma, escribir sencillamente todos los números reales en español o en inglés, all real number. Is the domain, es el dominio. Ahora analicemos el rango o el range. Nos movemos en el eje Y, que corresponde a los valores del rango, desde abajo hacia arriba, en esta dirección, de abajo hacia arriba. Y fíjense cómo nuestra función, ¿dónde comienza? ¿Para qué valor de Y? Para 0. Este es el primer valor que encontramos en la función, 0. Pero nuestra función sigue hacia el infinito. El valor de Y sería desde 0 hasta el infinito, ¿correcto? Y entonces podríamos dar, incluyendo el 0. Esto podría ser en un interval notation de esta forma. Bracket, corchete en 0, desde 0 hasta el infinito. Y aquí paréntesis, porque como no existe un número puntual o un número exacto, siempre lo encerramos en paréntesis. El rango sería desde 0, incluyendo al 0, hasta el infinito. También en un interval notation podríamos darlo, las Y mayores o iguales que 0 y menores sin incluir el infinito. Pero nunca esta notación se usa
cuando hablamos del infinito, siempre usamos mejor esta notación, este interval notation, between 0 and infinite. Inclusive 0 and infinite no. For this reason we put parentheses, no bracket, and infinite. So, vamos a quitar esta forma, anyway, porque esta es la que deberíamos usar cuando tenemos el infinito involucrado. Entonces ya sabemos que los valores de x, la función está definida para todos los reales, x que pertenece a los reales, o all real numbers, o todos los números reales, y el rango o el range will be defined between 0 and infinite, but inclusive 0, including 0, incluyendo el 0, porque fíjense que nuestra función, el primer valor que toma es 0, y a partir de ahí sube hasta el infinito. Por eso en el 0 escribimos bracket o corchete, y en el infinite always paréntesis, siempre paréntesis. Perdón. Bueno amigos, muchas gracias por todo. Espero que les sea de utilidad el tutorial. Y nos vemos pronto. Estoy trabajando con mi hijo en esto porque ahora la semana que viene tiene un examen. Y espero seguir manteniéndolos actualizados porque cada vez que yo lo ayudo con algo, casi siempre trato de compartirlo en un tutorial porque puede ayudar a otros niños o incluso a sus padres para ayudar a sus hijos. Muchas gracias por todo. Por favor no olviden suscribirse al canal y compartir y dar like. Hasta la próxima.